Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre emocionado de compartir con ustedes información fresquita, noticias de última hora y por supuesto, chismecito del bueno. Y hoy, amigos, hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Porque, como ya leyeron en el título, la bomba explotó. Hande y Kerem se separan. Sí, lo sé. Impactante. Y créanme, cuando yo me enteré, casi me caigo de la silla. Muchos de nosotros, y me incluyo, éramos fans de esta pareja, de esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero como dice el dicho, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y en este caso parece que nos tocó una noticia que nos rompe el corazón un poquito. En este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles. Vamos a repasar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air hasta este momento que nos tiene a todos con el alma en vilo. Analizaremos las señales, los rumores que circulaban, las posibles razones de esta ruptura y, por supuesto, los rumores que ya están circulando sobre las posibles nuevas conquistas de cada uno. Pero antes de empezar a analizar todo a fondo, y para que no te pierdas ni un solo detalle, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Y así, no solo estarás al tanto de esta noticia, sino de todos los chismecitos, análisis y novedades del mundo del entretenimiento. No te lo pierdas. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Dicho esto, empecemos. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resonaron en el mundo entero gracias a la serie Love is in the Air. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? Y por supuesto, ¿quién no creyó que esa química, esa conexión, no solo existía en la ficción, sino que también se había trasladado a la vida real? Y bueno, efectivamente así fue. Todo comenzó en 2020, durante el rodaje de la serie. La chispa saltó, los rumores empezaron a correr, y pronto se confirmaron. Hande y Kerem, Eda y Serkan estaban juntos. Y vaya que nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos, declaraciones de amor en redes sociales, fotos tiernas, todo era perfecto. Parecían la pareja ideal, la pareja que todos queríamos tener. Y es que, seamos sinceros, la serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial. No solo por su trama fresca y entretenida, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. Y esa química, esa conexión, se tradujo en algo más allá de las cámaras. Los fans, como nosotros, nos emocionamos y celebramos cada paso que daban juntos. Nos sentíamos parte de su historia. La serie, que combinaba comedia romántica con drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda, una joven que sueña con terminar sus estudios de arquitectura en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad algo distante, resonó con el público. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto mucho amor, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue el ingrediente secreto del éxito de la serie. Su conexión en la pantalla era palpable y los fans se enamoraron de la forma en que se miraban, se reían y se apoyaban mutuamente. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también los unió en la vida real. Los primeros indicios de su romance fueron sutiles, pero los fans más observadores no tardaron en darse cuenta. Comentarios en las redes sociales, miradas cómplices durante las entrevistas y fotos en el set que mostraban una cercanía especial. Los rumores comenzaron a crecer, y la expectativa de los fans aumentaba día a día. Finalmente, las imágenes de ellos juntos, disfrutando de momentos románticos, confirmaron lo que todos sospechaban. Hande y Kerem estaban oficialmente juntos, y el mundo entero celebró su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, y los fans expresaron su alegría y apoyo a la pareja. Los viajes románticos que compartieron fueron seguidos de cerca por los medios y los fans. Publicaban fotos desde lugares exóticos, compartiendo sus experiencias y demostrando la solidez de su relación. Sus declaraciones de amor en las redes sociales eran constantes, y cada publicación generaba miles de comentarios y reacciones. Parecían una pareja perfecta, un ejemplo a seguir para muchos. Asistieron juntos a eventos importantes, compartiendo alfombras rojas y demostrando su complicidad ante las cámaras.
Sus apariciones públicas siempre eran esperadas con ansias, y sus fans se deleitaban con cada gesto de cariño y afecto que se dedicaban. Sin embargo, como en toda historia de amor, existen altibajos. A medida que el tiempo avanzaba, los rumores de crisis empezaron a sonar. Ya saben, el chismecito siempre está a la orden del día. Se hablaba de peleas, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Pero claro, siempre desmentían todo. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos. Parecía que todo estaba bien. La presión mediática, la exigencia de sus carreras y las largas horas de trabajo comenzaron a pasar factura. Los fans preocupados comenzaron a notar algunos cambios en la dinámica de la pareja. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las fotos juntos se volvieron menos frecuentes y las muestras de cariño se redujeron. Las especulaciones sobre una posible crisis se intensificaron, y los medios de comunicación comenzaron a publicar noticias y rumores sobre el tema. Aunque la pareja continuaba mostrando una imagen de unidad en público, las señales eran cada vez más evidentes. Sin embargo, la confirmación oficial de la separación llegó de manera inesperada. Los medios turcos, siempre bien informados, comenzaron a publicar noticias sobre la ruptura. Al principio, eran rumores. Luego, la información fue creciendo. Y finalmente la noticia se confirmó. Hande y Kerem oficialmente han terminado su relación. La noticia de la separación conmocionó a los fans y generó un gran revuelo en las redes sociales. Los mensajes de apoyo y tristeza se multiplicaron, y los seguidores de la pareja expresaron su decepción y preocupación. ¿Pero cuáles son las razones detrás de esta ruptura? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores son muchos y variados. Se habla de diferencias en sus proyectos laborales, de agendas incompatibles, de falta de tiempo para la relación. Otros hablan de infidelidades, de celos. En fin, como siempre, las especulaciones van y vienen. Una de las teorías más comentadas es la incompatibilidad de sus agendas. Ambos actores tienen carreras muy demandantes, con rodajes, eventos y viajes constantes. La falta de tiempo para compartir juntos y fortalecer la relación podría haber sido un factor determinante en la ruptura. Otra de las hipótesis que circulan es la existencia de diferencias en sus proyectos profesionales. Se dice que podrían haber tenido desacuerdos sobre el tipo de roles que querían asumir o sobre cómo gestionar sus carreras. Estas divergencias podrían haber generado tensiones en la relación. Los rumores de infidelidad también han cobrado fuerza, aunque no existen pruebas concretas que los respalden. Es común que en este tipo de situaciones se especule sobre la existencia de terceras personas. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna información oficial que confirme estas sospechas. Los celos, otro de los posibles motivos de la ruptura, son un tema recurrente en el mundo del espectáculo. La exposición mediática, el contacto constante con otras personas y la presión de la fama pueden generar inseguridades y tensiones en una relación. Lo que sí sabemos es que por el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales. No han salido a explicar los motivos de la separación, ni a confirmar o desmentir los rumores. Y eso, amigos, solo alimenta aún más la curiosidad y el morbo. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de Hande y Kerem ha generado aún más especulaciones. Los fans y los medios de comunicación esperan ansiosamente una explicación, pero la pareja ha optado por mantener el silencio, al menos por el momento. Esta decisión ha generado un mayor interés en el tema y ha aumentado la curiosidad sobre las posibles razones de la ruptura. Y hablando de rumores, prepárense. Porque, como era de esperar, ya han empezado a surgir nombres de posibles nuevas conquistas. Se habla de nuevos amores, de coqueteos con otras personas. Y bueno, ya saben, el mundo del espectáculo es así. Siempre hay que estar preparados para lo inesperado. En el caso de Hande se rumorea que podría estar saliendo con, amigos, prepárense para esto. Con un actor también turco muy guapo y conocido. No les voy a decir el nombre todavía. Pero si me dejan sus comentarios a ver si adivinan, y en el próximo vídeo les cuento de quién se trata. En cuanto a Kerem, los rumores son un poquito más discretos, pero también se habla de un posible romance con una modelo. Ya veremos qué nos depara el futuro. Los rumores sobre las posibles nuevas relaciones de Hande y Kerem han generado un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los fans están ansiosos por saber quiénes serán las nuevas parejas de sus ídolos y cómo evolucionarán estas nuevas relaciones. Lo importante es que tanto Ande como Kerem son dos personas talentosas y queridas por el público. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, y esperamos que encuentren la felicidad, tanto personal como profesional. Ahora bien, ¿qué significa esta separación para el mundo del espectáculo turco? Bueno, sin duda, es un golpe. Una de las parejas más queridas y mediáticas del momento se separa. Y esto inevitablemente genera un gran impacto en sus carreras y en la industria en general. La separación de Han e Kerem ha generado un gran impacto en la industria del entretenimiento turco. La pareja, que era muy popular y mediática, representaba un símbolo de amor y éxito para muchos. Su separación ha generado un vacío y ha afectado la percepción del público sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cómo afectará esto a sus próximos proyectos? ¿Cómo manejarán la exposición mediática? ¿Cómo reaccionarán sus fans? Son preguntas que solo el tiempo responderá. La separación de Ande y Kerem plantea interrogantes sobre el futuro de sus carreras. Los medios de comunicación estarán muy atentos a sus próximos proyectos y a cómo manejan la exposición mediática. Los fans, por su parte, seguirán de cerca cada paso que den y expresarán su apoyo y cariño. Pero lo que sí es seguro es que estaremos atentos a cada paso que den. Seguiremos informándolos sobre las novedades, sobre los rumores, sobre todo lo que suceda. Y por supuesto seguiremos analizando cada detalle, cada publicación, cada interacción en redes sociales. La separación de Ande y Kerem es una noticia que nos toca a todos. Es una historia que nos recuerda que a veces, las cosas no son como las planeamos. Que el amor, a pesar de ser hermoso y emocionante, también puede ser complicado y doloroso. Pero al final, lo importante es seguir adelante, buscar la felicidad y aprender de las experiencias. La historia de Ande y Kerem nos enseña que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y desafiantes. A pesar de las presiones y las expectativas, es importante buscar la felicidad y el bienestar personal. La separación de la pareja es un recordatorio de que el amor, aunque a veces termine, siempre deja lecciones importantes. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de Ande y Kerem, hemos analizado las razones de su separación, hemos hablado de los rumores. Y hemos dejado muchas preguntas en el aire. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante estar informados y saber qué está pasando en el mundo del entretenimiento. Así que cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta separación. ¿Qué creen que pasó? ¿Les gustaría saber más detalles? ¿A quién creen que podrían estar saliendo Ande y Kerem ahora? Dejen sus comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Recuerden que suscribirse es gratis, y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.